¿Qué pasaría si pasas 30 días sin sol? Imagina que hoy decides encerrarte en un cuarto totalmente oscuro para vivir un mes completo en la más absoluta penumbra y sin un solo rayo de luz. Es asombroso pensar que la luz natural funciona como el interruptor principal que enciende casi todas las tareas de tu organismo. Al eliminar este contacto directo, tu cerebro pierde de inmediato la brújula que le indica cuándo debe estar alerta y cuándo debe descansar. Durante las primeras 24 horas, tu sistema interno empezará a confundirse de una manera que nunca habías experimentado antes. ¿Sabías que tus ojos poseen unos sensores especiales que no sirven para ver, sino que solo responden a la claridad del día para avisarle al cerebro que el mundo ya despertó? Sin estas señales constantes, la producción de la sustancia que te ayuda a dormir aparecerá en los momentos menos oportunos. Empezarás a sentir un cansancio pesado y abrumador a mitad de la tarde, pero cuando llegue la noche estarás totalmente desvelado y con los ojos abiertos como platos. Esto nos lleva a pensar algo muy importante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu ánimo cambia tanto cuando el cielo permanece nublado durante varios días seguidos? Esa sensación de decaimiento se multiplica enormemente cuando la oscuridad se vuelve total y permanente. La falta de claridad afecta directamente a tu estado de ánimo porque tu cuerpo deja de producir la famosa hormona de la felicidad. Esta sustancia es la gran encargada de que te sientas tranquilo, concentrado y con la energía necesaria para enfrentar cualquier reto de tu jornada. Un dato muy interesante es que el sol es el motor fundamental para que tu piel fabrique la vitamina de la luz. Aunque mucha gente cree que puede obtenerla solo de la comida, la realidad es que los alimentos apenas aportan una parte diminuta de lo que realmente necesitas para estar sano. Sin la caricia del sol en tu piel, tu cuerpo deja de procesar y aprovechar el calcio que consumes en tus comidas diarias. Como consecuencia de esto, tus huesos empezarán a resentirse de forma muy silenciosa, pero constante. Al no tener suficiente mineral disponible, tu esqueleto se vuelve más frágil y propenso a sufrir pequeñas lesiones que antes no ocurrirían. Esto sucede porque tu organismo, al notar que no hay minerales nuevos entrando al sistema, comienza a robarle el calcio a tus propios huesos para mantener latiendo tu corazón y funcionando tus músculos. Es un hecho poco conocido que la luz solar ayuda a que tus arterias se relajen y que tu sangre fluya con muchísima más facilidad por todo tu cuerpo. Al pasar una semana entera escondido en las sombras, es muy probable que tu presión arterial comience a subir poco a poco sin que te des cuenta. Tu corazón tiene que realizar un esfuerzo extra cada segundo para cumplir con su labor de llevar oxígeno a cada rincón de tu ser. Bajo este escenario de cambios internos, resulta inevitable cuestionarse. ¿Crees que podrías realmente mantener tu alegría y tu paz mental viviendo completamente a oscuras por tanto tiempo? A medida que avanzas hacia la segunda semana de este encierro voluntario, tu mente empezará a jugar contigo de formas extrañas. La falta de claridad natural provoca que tus pensamientos se vuelvan mucho más lentos y que te cueste un mundo tomar decisiones que antes te parecían sencillas. Esto ocurre porque tu cerebro entra en un modo de ahorro de energía constante al no recibir el estímulo vibrante del amanecer. Un detalle que te dejará asombrado es que la luz natural tiene un poder desinfectante que limpia tu piel de muchas bacterias dañinas sin que tengas que hacer nada. Sin esta protección invisible, es muy posible que empieces a notar pequeñas imperfecciones, granitos o una resequedad muy molesta que antes no tenías. Tu piel perderá ese brillo saludable que te caracteriza y adquirirá un tono apagado
opaco y algo grisáceo que te hará lucir mucho más cansado. Debes tener presente que tu sistema de defensa también se vuelve perezoso cuando te escondes de la claridad por tanto tiempo. Las células encargadas de combatir virus y bacterias pierden su entusiasmo y se vuelven menos activas en sus rondas de vigilancia. Esto significa que un simple resfriado común podría afectarte con mucha más fuerza de lo normal porque tu cuerpo simplemente no tiene las herramientas afiladas para defenderse. Mucha gente ignora que el sol influye incluso en la manera en que tu cuerpo procesa el azúcar de todo lo que comes. Al permanecer en la oscuridad, tu metabolismo se vuelve extremadamente lento y poco eficiente. Esto suele provocar que sientas muchísima más hambre de la habitual, especialmente antojos por comidas muy dulces o con mucha grasa, intentando compensar esa falta de energía vital que solo el sol te regala. Al llegar a la tercera semana, el impacto en tu reloj interno será absoluto y algo caótico. Es muy probable que tus ciclos de hambre y de sueño estén completamente invertidos respecto al mundo exterior. Podrías sentir unas ganas locas de desayunar a las 3 de la mañana o sufrir una fatiga insoportable en pleno mediodía. Tu cuerpo ya no tiene idea de en qué momento del día se encuentra ni qué se espera de él. Teniendo en cuenta todo este desorden en tus rutinas, ¿sabías que la falta persistente de sol puede llegar a afectar incluso la nitidez de tu vista a largo plazo? Tus ojos necesitan la luz del día para mantener sus músculos internos en buena forma y para aprender a procesar correctamente las distancias largas. Al estar limitado solo a la luz artificial de las lámparas de tu casa, tu visión se fatiga mucho más rápido de lo normal. Es muy frecuente que empieces a sufrir dolores de cabeza constantes debido al esfuerzo excesivo que hacen tus ojos para intentar enfocar objetos en la penumbra. Un dato curioso, que rara vez se menciona, es que el sol actúa como un regulador natural de la inflamación general de todo tu cuerpo. Al pasar casi un mes sin recibirlo, podrías empezar a sentir dolores extraños en tus rodillas o una pesadez muy inusual en las piernas al caminar. No es que hayas hecho un mal movimiento, es simplemente tu cuerpo reaccionando a la ausencia de un bálsamo natural tan potente como es la luz solar. Hacia el final de este experimento de 30 días, tu salud emocional estará seguramente en un punto muy delicado. La sensación de aislamiento y la falta total de estímulos naturales suelen generar sentimientos de tristeza profunda o una inquietud que no puedes explicar. Esto se debe a que los seres humanos estamos diseñados biológicamente para vivir en contacto directo con el entorno y no encerrados en cajas de cemento. Resulta fascinante detenerse a observar cómo la naturaleza creó una conexión tan íntima entre una estrella gigante y el funcionamiento de cada una de tus células invisibles. No eres solo tú quien necesita ver el sol por placer, sino que cada pequeño proceso químico que ocurre dentro de ti depende de esa luz para que suceda de forma correcta y equilibrada. Al cumplirse el día 30 y decidir por fin salir al exterior, el choque contra la realidad será verdaderamente impactante. Tus ojos estarán extremadamente sensibles y es probable que sientas un pinchazo de dolor al intentar ver la claridad durante los primeros minutos. Tu piel, que ha estado protegida de todo contacto, podría enrojecerse con una facilidad pasmosa si no tienes cuidado, ya que ha perdido toda su resistencia natural contra los rayos exteriores. Sin embargo, en el preciso instante en que los primeros rayos tibios toquen tu rostro, sentirás una especie de alivio y bienestar inmediato que te recorrerá todo el cuerpo. Tu cerebro recibirá una descarga masiva de sustancias positivas que te harán sentir despierto, lúcido y lleno de vida casi al instante.
Es el recordatorio más poderoso de que somos parte de un equilibrio perfecto que depende del brillo constante que nos llega desde el firmamento. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Danos un me gusta y por favor ayúdanos en los comentarios contándonos qué otro tema curioso te gustaría que abordemos en nuestro próximo encuentro. Tu opinión es la que hace crecer esta comunidad.